Si el Señor, hermanos, nos dejó que seamos luz a los pueblos, a las naciones, al ser humano, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a la orden, al mandato del Señor Jesús. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dijo, y fuere bautizado, aquel será salvo. Y el que no crea, dijo, será condenado. Nosotros, hermanos, como el Señor dice que somos la luz para el mundo, somos los atalayas del Señor, como dice allá en Ezequiel. Y si el atalaya dijo el Señor, no avisare al pueblo del peligro, la sangre del pueblo caerá sobre él. A nosotros el Señor nos dio un mandato de predicar, de compartir la palabra de Dios. En aquellos tiempos dice que en los pueblos, en las ciudades, hacían unas torres muy altas. Y elegían a alguien que era llamado el atalaya, que estaba allá arriba vigilando, mirando así a todo alrededor, por donde se acercaba el enemigo, para avisarles lo que estaba pasando. Y aquel atalaya tenía que, al ver que el enemigo se acercaba, tenía que informar rápido. Y decía al Señor: así ya no eres culpable. Ya no lo hacían culpable. Pero si él no avisaba, si se dormía o algo pasaba, nosotros, el Señor nos dejó una orden de ir y predicar y hablar la palabra de Dios. Y ya depende de la humanidad, de aquel que crea o no crea. Eso sí ya depende del que quiera aceptar, recibir al Señor como su Salvador de su vida. Por eso dice el Señor: si ustedes, dice, son la luz del mundo, no se pueden esconder, porque no van a alumbrar. Si el Señor nos dijo que nosotros, hermanos, somos aquellos que vamos a ser luz para la humanidad, dice su palabra, el mismo Señor Jesucristo, la palabra de Dios, como mirábamos allá donde dice el rey David, en el Salmo 119, 101, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. El Señor Jesucristo dijo, bueno, antes de ir a este texto, quiero invitarlo a Romanos. Usted y yo tenemos que compartir la palabra de Dios, hermanos. Romanos 10, versículo, vamos al versículo 8. Y dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? Cerquita de nosotros, dice, en nuestra boca y en nuestro corazón. Solamente, mi hermano, mi amigo, que si usted no lo ha recibido, que usted confiese, que usted crea en su corazón y diga: Señor, gracias por hacerme llegar tu palabra a mí, y decirle: te acepto, te recibo en mi corazón.
y te voy a servir. Desde hoy en adelante te prometo ser fiel. Cerca de ti, dice, está la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir esa palabra. Porque dice allá en Juan 3:16, de tal manera dice que el Señor amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero esta es la condenación, dice, que la luz, que Él vino al mundo, pero los hombres, la humanidad, dice, amó más sus concupiscencias, sus deseos, sus placeres, sus pecados, que al Señor, y no quiso, dice. Por eso dice en Marcos 16:15, al que creyere y fuere bautizado, aquel va a ser salvo, mas el que no quiera, libre albedrío, libertad para escoger, para elegir si servirle al Señor o no. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere, dice, en el Señor Jesús, que lo aceptare, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso allá donde dice la luz verdadera venía a este mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado, dice, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando uno le dice a alguien allá afuera, tú no eres hijo de Dios porque no lo has recibido, no lo has aceptado en tu corazón. Entonces, ¿qué crees que soy? Dicen. El que no ha recibido al Señor, el que no lo ha aceptado en su corazón, hermanos, es creación de Dios, creado por Dios, pero no es hijo de Dios. Así lo dice la Biblia. En Juan 1:12, ahí lo encuentra usted. A todo y también allá en las epístolas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué importante es aceptarlo, creer, recibirlo, bautizarnos y seguir una vida en servicio a Él. Luego dice, sigue diciendo, el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es necesario, hermanos, obedecer al mandato del Señor de ir a predicar la palabra de Dios. Es necesario. Por eso dijo Jesús, por eso sacábamos estos versículos donde dice, ustedes son la luz del mundo y una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Aquella luz no se puede tapar, dijo, con un almud, tiene que estar alumbrando, dice, a los que están en casa, así alumbre, dice, vuestra luz a todos los hombres. Esa luz que el Señor ha depositado en nosotros tiene que, hermanos, alumbrar el camino de los demás, dice, ¿y cómo? Compartiendo esa palabra que el Señor nos ha dado. Hechos 13.
Dice el 38. Cuando los apóstoles defendían el evangelio de Jesucristo, compartían aquella palabra, y ellos eran, hermanos, rechazados, pero dice que el pueblo, había pueblo que los seguía. Dice el 38. Sabed esto pues, varones, hermanos, que por medio de él, ¿de quién? Del Señor Jesús, se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En él. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando condenado, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no nos volvemos a los gentiles. Dice aquí: a vosotros era necesario primeramente hablar la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y luego dice el 47, porque así nos han mandado diciendo: el Señor te he puesto para luz de los gentiles. Nosotros, hermanos, tenemos un mandato, tanto como los apóstoles, los discípulos del Señor. Nosotros también, hermanos, tenemos una orden del Señor de compartir esta palabra. Para luz a los gentiles, dice, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. No por nada dijo el Señor Jesucristo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que compartir esta palabra, hermanos. Allá en Juan dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Qué bueno es el Señor, mis amados hermanos, que Él nos ha dado esa oportunidad. A veces no es fácil. No es fácil porque trabajamos, estamos envueltos en una de quehaceres, estamos allá en medio de tantos compañeros de trabajo. Tal vez hay momentos que nos irritamos, hay momentos
que como humanos cometemos algunos errores. Y sin embargo el Señor nos dijo que somos luz para la humanidad. Sin embargo el Señor dijo que así alumbre nuestra lámpara delante de todos los hombres. Hay tiempo que tal vez tenemos que venir de rodillas diciéndole al Señor, perdóname. Y tal vez en el momento que nos sentimos más confiados, que no hemos fallado, que no hemos ofendido, que hicimos un día, que trabajamos, que vivimos un día muy bien. Pero es importante venir a los pies del Señor y decirle, Señor, no sé en qué te fallé hoy, en qué le fallé al prójimo. ¿Qué hice, Señor? Perdóname. La palabra de Dios dice que cuando nos hemos irritado, que no se ponga el sol antes de pedirle perdón, si es al prójimo, pero al Señor. Hay que pedir cada día. De alguna manera le vamos a fallar al Señor. Con nuestros hechos, tal vez con los ojos, tal vez yo no sé de qué manera alguien le falla al Señor. Los que trabajamos tal vez en desobedecer a los patrones, y los patrones tal vez de alguna manera no tratar bien a su trabajador. Tal vez los padres con los hijos tal vez con los padres le han levantado la voz a los padres. Y el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si ya fallamos, hay que pedirle perdón al Señor. Si ya fuimos quizás a ofender a alguien, hay que pedirle perdón al Señor. Y a ese alguien también. Ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los hombres, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nuestras obras sean obras malas, pedirle perdón a Dios y también decirle al prójimo, si no tenemos el valor de pedirle perdón, decirle, discúlpame, te fallé, discúlpame, hice esto, aquello, no lo debí hacer. Y así estamos siendo lo que el Señor dice, la luz que alumbra a los hombres, y así dice vuestro Padre que está en los cielos, así alumbre los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si aún dice la palabra de Dios que la esposa, dice, con obedecer a su esposo, con ser una mujer ayuda idónea, dice a su esposo, dice que solamente con eso las personas, dice, miran con sus ojos, verán, dice, y esas personas serán alcanzadas, dice, solamente por el testimonio de la esposa, que es una esposa que es ayuda idónea para su esposo.
Es una esposa que es luz, que alumbra el caminar del perdido, que anda en oscuridad, que anda en tinieblas, pero con nuestros hechos le mostramos el camino que les alumbra para llegar a la vida eterna, o con nuestros hechos los mandamos más a la oscuridad. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. A Pablo y a Bernabé, el Señor claro les dijo que los había puesto para hacer luz, para llevar el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles. Dice el B47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Me gustaría ver Ezequiel 33 antes de continuar. Estuvimos hablando algo de la atalaya, ¿verdad? ¿Cómo era que sucedía esto? Dice el 33, versículo 1. Dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios se comparte. Aquel que no acepte al Señor, que no lo reciba, ya escuchó, ya supo el bien y el mal, ahora es responsable de su propia vida. Y luego dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea, dijo, y se bautice, ese será salvo. El que no crea, dijo, será condenado. El que no quiso, el Señor allá en Deuteronomio 30:15 dice, hoy dijo, yo les presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Decidan, dijo, ustedes elijan qué seguir. Si la vida para que vivan, dijo el Señor, o la muerte, y serán para siempre ajenos de la presencia de Dios. Apocalipsis 20. Dice el 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron juzgados, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí ya no hay salida, allí ya no hay oportunidad. Aún los que están en el infierno ya no tienen oportunidad, porque cuando el Señor en el gran juicio final juzgue a la humanidad, solo van a ser sacados del infierno para ser lanzados al lago de fuego. ¿Vale la pena vivir agradecidos con el Señor, hermanos, por su misericordia, con que su palabra un día llegó a nosotros? Así también nosotros debemos de compartir su palabra, para que esa palabra llegue a los corazones, a las personas, y así se acerquen al Señor. Porque dice que a todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el rico estaba allá en aquel tormento, dice que él pedía tan solamente que Lázaro mojara la puntita de su dedo para remojarle su lengua. Pero ¿qué le dijo Abraham? Dice, tuviste tu oportunidad en la tierra, aquí le dijo ya, no hay nada que hacer. Él también recibió males, le dijo, ahora aquí eres consolado, pero tú atormentado. Hoy nosotros tenemos enfrente de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. La puerta angosta donde caminan los hijos de Dios, la puerta ancha donde están todos los placeres, donde va toda la humanidad corriendo rumbo a aquel lugar, al matadero, rumbo donde no hay esperanza. Camino ancho, dice, puerta ancha,
donde toda la humanidad, la mayoría va caminando, pero en aquel camino angosto, que es la palabra de Dios, poquitos somos los que queremos obedecer a Dios. Gracias a Dios que hoy eligió usted el mejor lugar. Si no ha recibido al Señor, no deje pasar el tiempo. Si no se ha bautizado, no deje pasar ese tiempo. Hay mucho tiempo para nosotros para decirle al pastor, vamos, y el hermano, el amigo, la amiga, el hermano, la hermana se quiere bautizar, vamos de una vez y que lo bauticen. Para eso tenemos tiempo. Porque el día de mañana nadie lo garantiza. Hoy podemos estar vivos, mañana ya podemos estar allá, donde ya no hay vuelta atrás. El que murió se fue de una vez para siempre de esta vida, a menos que el Señor tenga un propósito y lo mande y lo saque mientras está en el cuerpo, pero yéndose de una vez se acabó la oportunidad. Hoy estamos vivos, hay bastante agua aquí donde vivimos, por donde quiera hay lagos, ahí está el mar cerquita. Si alguien no lo ha hecho, no deje pasar más tiempo. El tiempo se acaba. Estaba escuchando, ya están los preparatorios para el tercer templo, ya tienen las vacas rojas, no sé cómo es todo lo que están preparando para el sacrificio, ya el ecumenismo, ya las iglesias que serán parte del anticristo se unieron. Hermanos, la venida del Señor está a las puertas. Hasta aquí llegamos por ahora. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Créalo que este tiempo será recordado, será contado en aquel día en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio tan grande, mi Dios,